Una mujer acude a consulta con motivo de algo que le genera un profundo dolor y no puede perdonar. Ella, estando casada, decide en algún momento separarse de su marido, habiendo encontrado a alguien más atractivo. Después de esta separación y de la relación que inicia con el hombre más atractivo, se da cuenta, pasado un tiempo, que este hombre, este segundo hombre, no es quien ella pensaba. Y nuevamente, después de un plazo, decide separarse de él. Y queda con el pensamiento que lo que ocurrió es imperdonable, no solo con el segundo, sino sobre todo imperdonable con ella por lo reprobable de sus decisiones pasadas, lo que lamenta al respecto y las consecuencias que ahora experimenta. ¿Cómo podemos hacer cuando nos encontramos con un caso así, donde creemos que es imposible perdonar los eventos, las circunstancias, a estos personajes que aparecieron, pero sobre todo imposible perdonarnos por una actuación que calificamos como reprobable? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria con la que te encuentres cuando conectes con nosotros. Si no me conoces, aprovecho este espacio para presentarme contigo. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy, a través de esta historia, me gustaría ayudarte a tomar una perspectiva distinta que pueda ayudarte a ampliar la vista y sobre todo ampliar el corazón en relación a eso que muchas veces sentimos que es imposible perdonar. Recuerdo muy bien cómo, con motivo del intercambio con esta mujer, ella me recordó a mí eso que a mí en algún momento me ocurrió, cómo en situaciones donde lamentamos el desenlace de algo, lo abrupto, por ejemplo, de una terminación o un final de algo que nosotros no hubiéramos querido que así terminara, nos reprochamos a nosotros mismos y no encontramos forma de poner una solución a lo que cada 5 minutos o por lo pronto continuamente regresa a la mente y cada que regresa nos vuelve a hacer sentir mal. Dicen, así por lo menos lo atribuyen por escrito, que Krishna, un avatar hindú, llegó a decir lo siguiente: si tú quieres ver a los héroes, entonces mira a los que pueden amar cuando son odiados. Y si tú quieres encontrar a los valientes, ve a los que lograron perdonar. ¿Cómo se le hace para perdonar? ¿Cómo se le hace para ser valiente? ¿Y por qué el día de hoy me gustaría compartirte que más allá de un tema de buena voluntad o de convicción personal, cuando no podemos perdonar algo, esto se debe fundamentalmente a lo siguiente: eso que nos pone mal, que no podemos acabar de perdonar, si no lo podemos perdonar es porque nos sigue lastimando, número uno. Número dos, eso que no podemos perdonar porque nos lastima, encima nos hace sentir perdedores. Y si eso nos lastima y nos hace sentir perdedores, es porque además las consecuencias de lo que estamos viviendo no nos gustan para nada. Siendo esta la secuencia que normalmente está por encima de lo que estamos viviendo, ¿qué más puede haber que yo digo que se encuentra fuera de la buena voluntad? Sino memorias inconscientes de eventos que ocurrieron mucho tiempo antes de eso, que es lo último que tú dices que no puedes perdonar.
Es decir, que detrás de todo evento de alto impacto que yo siento que no puedo perdonar, lo que seguro hay es un pasado que le antecede, un pasado de hechos que me marcaron y un pasado en el que hubo emociones que no se acabaron de agotar o de expresar. Un pasado a raíz del cual yo arribé a conclusiones que ahora están en mi mente no consciente, operando más allá de aquello que yo puedo darme cuenta, como si fuesen estrategias de sobrevivencia, que en efecto hacen que sobreviva en la vida en lugar de volver a ser pleno. Por tal motivo, quiero ya explicarte cómo vamos a hacer para ir a más profundidad de tal manera que podamos acabarle de leer a la vida y a lo que vivimos, que creemos que no podemos perdonar, para rescatar de ello lo que sí está en nuestras manos modificar, lo que sí está en nuestro control, no importa que ya haya ocurrido tiempo atrás, lo que podemos hacer distinto y mejor ahora. Para desarrollar el tema, entonces, me gustaría plantearte el siguiente plan de vuelo. Vamos a hablar de un contexto general, que sería perdonar. ¿Cómo nos damos cuenta que no hemos perdonado? Porque a veces lo que sabemos es que nos duele mucho algo, pero no tenemos tan claro si podremos o si debemos perdonar. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando ya pudimos perdonar. Y lo más importante hoy, ¿por qué verdaderamente, no? ¿Cuál es la verdadera razón por la que regresan esas memorias que nos lastiman? ¿Cuál es la finalidad de que vuelvan a mi cabeza cuando yo, según yo, cuando ya estaba en paz, una mañana despierto y siento como si me lanzaran un pensamiento tras otro que hace que me vuelva a emboletinar en una discusión interna y me lastime aquello? ¿Por qué regresa? Lo que me duele. ¿Y cómo se le puede hacer para encontrar lo que sí puedo hacer para resolver y liberarme? Ese es el plan de vuelo. Y sin más, comienzo inmediatamente por proponerte que hoy hablemos de perdón como esta capacidad de dejar lo que ocurrió en el pasado atrás y en paz. Dejar lo que ocurrió en el pasado atrás y en paz. No significa que no lo vuelva a recordar, solo significa que el día que lo vuelva a recordar, no me volverá a estresar, porque es como si ese pasado lo hubiera dejado ya acomodado de una manera distinta en las memorias que tengo y donde he podido resignificar, entregar un sentido más alto que me permita trascender lo ocurrido con una expansión en la esencia de mi ser, que es un ser en amor, en crecimiento. Es decir, la posibilidad de ir atrás al menos una última vez. Entiendo que muchas personas dicen, yo ya no quiero regresar a eso que me está doliendo, pero si te está doliendo, eso significa que continuamente estás regresando. ¿Y cómo nos damos cuenta, más allá de la tristeza que se acarrea, o incluso de esto que ocurre como un fenómeno donde a raíz de lo ocurrido es probable que una parte de mí nunca haya regresado, se quedó así atrás en el pasado, cambió mi ánimo, mis ganas de vestir con colores y de sonreír, como posiblemente yo hacía antes de que ocurriera eso? Nos vamos a dar cuenta no solo por un cambio en el comportamiento o en la actitud de alegría, sino sobre todo por los resultados de eso. Es decir, una zona de tu vida donde no hay movimiento. Por ejemplo, no hay movimiento en mis relaciones de pareja, mi vida está paralizada en términos de conseguir un trabajo desde hace 2 años que que me despidieron o liquidaron. Si hay una zona de tu vida en cualquier ámbito donde las cosas no se muevan como tú quisieras, sospechamos, definitivo, que ahí se esconde una zona de no perdón para con un evento, una situación, una o varias personas y más allá de ello, de no perdón personal. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de estas zonas de no perdón?
Pues a su vez nos damos cuenta de estas zonas de no perdón por dos características, ¿sabes? Por un lado, es como si a razón de lo vivido uno se involucre con una cierta frecuencia en discusiones internas, donde es como si le siguiéramos jalando a la cuerda de para acá, es decir, ¿por qué no pude cambiar la respuesta o el comportamiento de alguien a mi favor? ¿Por qué no conseguí jalar las circunstancias para que se desenvolvieran como yo hubiera querido? Lo primero, ¿por qué no pude? Y sigo insistiendo en por qué no pude cambiar a otro. Y por otro lado, nos damos cuenta de estas zonas acordonadas porque normalmente a raíz de lo que vivimos, empezamos consciente o inconscientemente a limitar posibilidades de plenitud en ciertas áreas. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el caso, no que ocurra así, pero digo que solo será una referencia de cuando en una escena del crimen llega la policía y pone estas etiquetas, estos listones o cordones donde dice prohibido, peligroso, no pase. Pues, no pase es como la cintilla con la que a veces marcamos esas áreas de nuestra vida en las que algo ocurrió que todavía nos lastima. Y es un no pase, no como yo no regreso y trato de arreglar lo que ocurrió. Porque, siguiente situación, si estas memorias dolorosas vuelven una y otra vez, incluso me toman por sorpresa cuando yo ya estaba en paz, eso se debe a que hay algo en el pasado que se quedó sin solución. Hay algo que está llamando tu atención porque requiere una reconsideración. Lo que es clave y que muchas veces no tenemos tan claro es que la reconsideración no solo es de eso grave que acaba de ocurrir o que siento que no puedo perdonar, sino la reconsideración de algo más que está mucho más atrás y que de alguna manera vuelve a revivir a través de lo último que yo acabo de experimentar. Sin tener esta claridad, hacemos zonas acordonadas, no pase, nadie pasa, por supuesto, menos yo, en el sentido de las afirmaciones categóricas que a veces hacemos y de las que en ocasiones nos acordamos y otras ya no tanto. Yo nunca vuelvo a confiar en un hombre, por ejemplo, o hay quien me ha dicho, si de eso se trata el amor en pareja, yo prefiero vivir solo. O sabes que nunca más me vuelvo a emplear, no solo en esa empresa, sino en las empresas como esa. Y pienso que el mundo en general de las empresas es eso. Bien, el problema de seguir jalándole a la cuerda por lo que no pude cambiar de otro o mantener cintillas y zonas acordonadas donde no paso yo de nuevo, lo que genera es un fenómeno doble. Es decir, por un lado es como si todo permaneciera en cierto sentido congelado. Pero sobre todo, en segundo lugar, no solo congelado, sino congelado con una culpa, que me siento mal. Y desde luego, si no me puedo perdonar, hay culpa de por medio, a veces vergüenza por lo que soy, culpa por lo que hice, que lo que está impidiendo sea que esté instalado o instalada en la culpa, en la vergüenza o en el asunto de yo tuve la razón, en cualquier caso, si sigo insistiendo en jalar la cuerda de por qué no pude, lo que está ocurriendo es que me estoy perdiendo de la mayor oportunidad que nos brinda lo que ocurre. Es decir, de poder reflexionar y entender lo que si esto volviera a ocurrir, yo haría no solo distinto, sino mejor. Porque en todo evento que nos lastima, que tiene intensidad, hay tres cosas que podemos ir a rescatar. Lo primero, ¿qué suelto? ¿Qué dejo de hacer? En términos de actitudes, creencias o formas de conducirme, que seguramente fuera de lo tajante, ¿no? De no quiero volver nunca más a hacer esto, sí hay cosas que yo puedo recalcular o reconsiderar en cuanto a mi manera de desenvolverme, a comportamientos tajantes o comportamientos de todo o nada, omisiones,
o cosas que yo hice o dejé de hacer. Hay algo que sí puedo soltar, dejar de hacer. Hay algo que puedo integrar, empezar a hacer, o pues incluso ampliar la, digamos, carpeta o el repertorio de mis conductas y comportamientos. Y hay otra más, ¿sabes? Interesante, además de soltar lo que ya no quiero que me pertenezca e integrar cosas nuevas, abrazarlas, que es reintegrar cosas que suspendí, que eran bellas en mí y que posiblemente por estar insistiendo en que esto no debía haber sido así, me he olvidado de retomar. Entonces habrá algo que yo suelto, que abrazo y que integro como nuevo a mi vida o que reintegro de lo que ya me había olvidado. ¿Cómo sabemos por el lado opuesto que sí hemos perdonado? O sea, ¿cómo podríamos estar claros que ya ese pasado se quedó bien acomodado? Bueno, lo primero, no sentimos necesidad de ajustar cuentas en nuestros pensamientos con los personajes que nos marcaron. Es decir, que de alguna manera hemos reeditado el pasado, ¿sabes? Sí, entiendo, el pasado no se puede cambiar, pero la interpretación que le dimos se puede reeditar y me gustaría hoy, a través del ejemplo que te voy a dar, darte pues sí, una ilustración de cómo el para qué de eso que vivimos es mucho más grande que el por qué de lo que nos llevó a lo ocurrido. El para qué, lo que puedo hacer con esto que yo recibo como un regalo de conciencia que posiblemente no haya aún abierto, es mucho más grande sin importar lo que haya ocurrido y en consideración de las razones por lo que ello ocurrió. Y por último, desde luego, sabemos que hemos perdonado si volvemos a sentirnos llenos de vida, si volvemos a sentir que al habernos liberado de ese pasado como unas cadenas que nos anclaban a él, hemos vuelto a confiar, ¿sabes en quién? En nosotros mismos. Bien, recuerdo también cómo cuando yo la pasé realmente mal en aquel episodio de mi vida donde de veras sí me daba cuenta que no podía perdonar, donde según yo resolvía, liberaba y al día siguiente me volvía pues a darme cuenta de cómo estaba revuelta en los pensamientos y en unas emociones, la verdad, muy intensas. En aquel entonces escuché de alguien decir esto que ahora te voy a compartir y que me hizo realmente pausar cuando esta persona dice que perdonar es una decisión inteligente, yo digo, tiene razón, ¿no? O sea, es decir, cómo me gustaría ya poder perdonar, pero lo cierto es que en aquel viaje donde estaba tratando de tomar distancia de las cosas, mientras más caminaba en la calle, mientras, según yo, más trataba de distraerme viendo otras cosas, era como que más me recordaba todo aquello y lo ajeno de mi vida, más me conectaba con lo que sentía que yo había perdido. Y esto me parece que es útil para explicar, como si planteáramos aquí unas ramificaciones de las 5 causas principales por las que normalmente no podemos perdonar. Decía yo al arranque que no perdono lo que me lastima, no perdono lo que me hace sentir perdedor o perdedora, no perdono lo que no me gusta porque tiene implicaciones nocivas, consecuencias que lamentar hoy y mañana, según quién, según yo. No perdono porque siento, claro, a toro pasado, que pude haber manejado las cosas de una manera distinta. Y no perdono, sobre todo y en lo fundamental, porque mi visión de lo que ocurrió sigue anclada a una obra de teatro y cada que yo regreso es como si me volviera a subir a escena y jugara el rol del artista o la actriz herida. 5 causas, sigo sintiendo mal, me lastima, soy perdedor, según yo. En este sentido de pérdida, no me gustan las consecuencias actuales o proyectadas a futuro por mí. Son consecuencias que lamento. Por otro lado, siento que pude haber manejado las cosas distinto a toro pasado. Claro, ahora que ya sé lo que ocurrió. Y por último, mi visión sigue anclada a la escena.
En lo fundamental, estos eventos en los que no podemos perdonar están ligados a una visión con poca distancia de lo que ocurrió, a una vista estrecha, donde la única forma de reconsiderar va a implicar abstraernos, tomar distancia. Digo, no distancia como la que en su momento yo tomé, que caminaba y seguía regresando a la escena, sino una distancia que me permita, que te permita hoy a ti sentarte, vamos a recargarnos, vamos a tomar distancia, como si estuviéramos en la butaca del cine o del teatro, y así, a distancia, vamos a abrir un poco más el telón para entender otras dinámicas de lo que allí ocurrió, razón por la cual quiero invitarte, si este podcast te ha interesado, a que traigas un papel, también una pluma, o si así lo deseas, pongas pausa en esta producción para que puedas ir haciendo el ejercicio de arqueología emocional al que te quiero yo hoy invitar. Porque digo que hay muchas cosas que están escritas en la mente no consciente, que son las que queremos borrar y cambiar. Y por eso es que cuesta a veces tanto trabajo poder perdonar, porque si lo intento solo con mis mecanismos de pensamiento clásico, llego al mismo lugar. Es decir, que te estoy proponiendo que hagamos hoy una exploración mediante una técnica y algunos recursos que estoy segura que pueden ayudarte, como en su momento a mí me ayudaron y como me doy cuenta cómo liberan algunas personas cuando ellas vienen a terapia. Bien, en lo que consigues papel y pluma, sigo avanzando en el preámbulo ya para entrar al caso de por qué perdonar lo imperdonable. A mí la verdad me gusta muchísimo una reflexión que usaré hoy como el preámbulo para sumirnos en la historia que te voy a contar. Y es el contexto de la experiencia de un maestro en meditación de nombre Charles Cannon. Una historia realmente impactante de él cuando junto con 23 colaboradores vive los ataques terroristas que se reflejan en la película de Hotel Mumbai. Es decir, como grupo de meditadores conectados con la India, acuden allá para profundizar la experiencia de la meditación y resulta que durante 45 interminables horas, como te podrás imaginar, viven un ataque terrorista al interior de un hotel donde los terroristas hieren a muchas personas, dentro de ellas 4 miembros del grupo de meditadores, incluso quitándole la vida a 2 de las personas de este grupo. Finalmente, la historia se refleja en la película, los rehenes finalmente son liberados por la policía y Cannon y su gente, ¿no? Los sobrevivientes a este ataque, la verdad que sí sorprenden tras las cámaras por una actitud insólita, porque lejos de condenar a sus agresores, expresan públicamente su perdón a ellos. Y bueno, uno diría, bueno, pues lo hicieron así, ¿sabes? Como por quedar bien. Sin embargo, hay mucho más en profundo de lo que ahí ocurrió, tanto más que después de haber recibido un gran número de comunicaciones de personas que le pedían explicar cómo es que pudieron hacer eso, que la verdad se veía bastante auténtico y no actuado, Charles Cannon, Master Charles Cannon, decide escribir un libro en el que plasma el legado de su trabajo, libro que se llama Perdonar lo imperdonable. En el fondo, en esencia, me gustaría compartir contigo 2 pensamientos que me parece que nos pueden ayudar a comenzar un viaje de más profundidad, como si nos pusiéramos unos gogles o unos anteojos distintos. Cuando alguien te ha dañado, dice Charles Cannon, pensando en eso que no puedes perdonar, en eso que cada X tiempo hace que te sientas condenado. La pregunta es si tú eres víctima de lo que pasó, si eres un guerrero o una guerrera herida y deseosa de revancha, o si preferirías ser alguien que se quiere liberar para que eso no le vuelva a ocurrir jamás. Víctima
guerrero herido que desea tomar revancha o alguien que se quiere por fin liberar para que nunca más eso le vuelva a pasar. Supongo que es obvia la respuesta, que finalmente es a la que accedemos cuando nos damos cuenta que el deseo de revancha no resuelve nada. Y sobre todo, la clave de lo que él menciona como el segundo punto que yo hoy te quiero compartir. Porque él lo que nos dice es que la clave no está en lo que hicimos, ¿sabes? Cuando el reproche es hacia nosotros mismos. Él lo que dice que la clave, lo que hay que liberar, no es lo que hicimos, sino recordar quiénes somos, seres en evolución, almas, en un proceso de continua expansión en el amor. Y sobre todo lo que dice, quiénes somos y quién elegimos ser, en quién elegimos convertirnos a raíz de lo vivido en un momento determinado. Bien, me parece que con esto tenemos un punto de partida, no lo que hice, sino quién soy, un ser en expansión, y quién voy a ser a partir de esto, porque ahí es donde está la clave de redención, dado un evento que me marcó. ¿Quién decido ser a partir de hoy? Sí, desde luego acepto y entiendo que no me gusta lo que ocurrió y me hubiera gustado que las cosas fueran distintas. Pero dado que eso no lo puedo cambiar y hoy tengo el regalo de un nuevo presente en mí hoy, el hecho de poder maximizar como el jugo de lo que ocurrió cuando en lugar de estar congelado por la culpa, estudio lo sucedido de una manera estructurada, es lo que nos va a permitir ayudarte a revisar en quién te quieres convertir a partir de esto. Me refiero en términos de tus actitudes, de tus pensamientos y de la forma en la que tú mismo te has tratado a ti mismo o a ti misma a raíz de lo ocurrido. Porque culpándome, regañándome, el problema es que yo soy la primera y posiblemente la única o el único que me siga condenando como el juez más severo que jamás hubiera conocido. Bien, estamos listos para hacer el ejemplo, el ejercicio. Yo te voy a ir contando paulatinamente la historia que nos ayuda hoy para ilustrar este tema del perdón y sobre todo perdón de algo que me está bloqueando y que me está encadenando al pasado, robándose como si así fuera posible mis alas, mi libertad y mi plenitud, que finalmente es a lo que estamos llamados todos los que venimos a la tierra y se espera que consigamos una experiencia satisfactoria. En todo caso, lo que quiero sugerir, ya que estamos listos, es que arrancamos de la siguiente manera. Quiero que me ayudes a entender, si hubiera la oportunidad de así expresarlo, dada la oportunidad de así decirlo, ¿cuál es el reclamo mayor que guardas con motivo de lo que ocurrió para contigo o para con otro? Me interesa tu reclamo mayor. Esto también puede ser el punto de inicio, lo que no puedo perdonar. Lo que no puedo perdonar a mí y a los otros es. Comencemos así. Lo que no puedo perdonarme a mí, a otros y mi reclamo mayor. En el ejemplo, en el caso que he preparado para conducir este podcast, lo que ocurre con la mujer de la que te hablaba al arranque hoy es que ella, si hay algo que no se puede perdonar, punto número uno es haber decidido terminar una relación con el aliciente de alguien más. Eso no se lo puede perdonar. Y lo segundo, si se tratara del reclamo que sigue activo, más que a su exmarido, su reclamo está al hombre que venía a rescatarla. Al hombre que venía a rescatarla porque fue absolutamente agresivo, posesivo, celoso, sin sentido. Posesivo, celoso, sin sentido. Ese es su reclamo. El posesivo, y yo me equivoqué al dejar todo lo que tenía
por esto. ¿Dónde está tu reclamo? Bien, vamos a dejarlo allí como en la parte superior de tu hoja de trabajo. Y vamos a comenzar por estudiar cada uno de estos reclamos, si tienes varios, o lo que no puedes perdonar. Si lo que no puedes perdonar, como en el caso de hoy, es una decisión que te condujo, una actuación que después dices fue reprobable, regresemos a ese momento un poquito antes, durante y después de lo que te estás reprochando. Me gustaría entender la trama en actos, acto 1, acto 2, acto 3, donde cada uno de estos actos nos explican, nos hablen una descripción general de lo que ocurría antes, durante y después de lo que no puedes perdonar. Si la decisión de ella es lo que está aquí siendo cuestionado, recordemos qué pasó antes, durante y después. De tal manera que entonces ella me explica lo siguiente. Sí, estábamos casados y lo estuvimos por más de 18 años. Por más de 18 años convivimos y es verdad que había cosas de uno y otro que no nos gustaban, esto estuvo siempre, pero en un inicio no le poníamos lupa a eso y después lo que tolerábamos, cada uno empezamos a dejar de tolerarlo, al punto que comenzamos a vivir una vida después de 18 años, donde cada uno bajo el mismo techo estábamos completamente ya separados, como si fuéramos muebles que cohabitaban en una misma casa, pero donde no había ninguna verdadera y efectiva interacción amorosa. Sí, hablamos, sí hablamos, sí intentamos resolverlo. Lo que pasaba es que no llegábamos a nada. Hablábamos para que después de hablar, cada uno continuara con su vida y con su agenda habitual. Él con las cosas de la pesca, donde parecía que encontraba su libertad, y yo en las cosas de mi familia, donde además a él no le gustaba ser incluido porque rechazaba rotundamente algunas cosas de mi familia que yo no podía cambiar. Habiendo tratado de hablar, resolver sin solución, eventualmente, incluso sabes, antes de que aparecieran nuevos personajes, es verdad que cada uno de ellos dejó de ser fiel a el vínculo que habían prometido tener y, hombre, nadie dice que no podemos cambiar de opinión. Lo que quiero yo enfatizar, y por supuesto tampoco quiere decir esto que yo proponga que las relaciones deben terminar sin ton ni son. Lo que quiero plantear es que en esta situación en la que cada uno toma sus propias cosas, él la pesca, los paseos en bote, los bienes de la familia que administra, y ella de lo que se adueñe y donde se vuelque es su trabajo, antes de que aparezca otro, ya nos plantean como las nuevas parejas que cada uno de ellos adquiere. Claro, estas cosas así pueden pasar. Estando ella abrazada del trabajo, se encuentra a alguien que parece que la valora, que le aprecia, que le reconoce, que le sonríe y que le hace sentir viva. Así que en este recuento de los hechos, donde estaban separados, cada uno ya con sus nuevas parejas, parejas que no tendrían por qué haber sido personas, sino las cosas que les atraían y a las que estaban unidas, pues sí, eventualmente, incluso antes de tomar la decisión de divorcio, ella encuentra a alguien que opera como el aliciente de una vida más plena y llena del amor que del que se siente absolutamente vacía, aliciente que hace que ella opte por un divorcio, lo que a lo mejor en otras condiciones nunca hubiera hecho. Hagamos pausa aquí, porque lo que es claro es que ella estaba rota y los dos se estaban siendo infieles desde antes que apareciera esta aparente solución. Estando rota y volcada en algo más, finalmente parece que encuentra lo que necesitaba.
Y esta es la verdadera razón, ¿no? Por lo pronto en la trama que vamos revisando. Después lo que sigue, pues ya se podría ver venir. Se separan, luego él se entera que sale con alguien más y se pone furioso, sin tomar en cuenta que él dejó de alguna manera también vacía la silla cuando se iba de casa en esa pesca y de alguna manera pues no estaba al lado de quien ahora decía que quería, ¿no? A ver, es cierto que por más que repasemos a veces estas tramas, con lo que sabemos en esos momentos no podríamos haber hecho nada distinto. Y eso es de las primeras cosas que tenemos que poner en la balanza cuando nos queremos volver a condenar porque tomamos una mala decisión después que sabemos lo que ocurrió. En ese momento, si ese momento se volviera a repetir, dada la conciencia que ambos tenían, eso no podría haber sido distinto. Muchas veces, de hecho, son estas fracturas, rompimientos o eventos que nos marcan los que nos arrojan a un camino distinto, camino que vamos a tener que transitar para ganar más kilometraje, ver de distancia lo ocurrido y entonces sí, a raíz de las nuevas vivencias y experiencias, aumentar nuestra perspectiva, generar mayor sabiduría y en un acto de amor personal, ir hacia nosotros, a lo que estábamos viviendo, ser los primeros en abrazarnos con amor en lugar de seguirnos condenando por lo ocurrido, para así, abrazados del corazón, comenzar un viaje hacia atrás y entender qué más hay. Bien, de momento separándose y uniéndose a alguien más, por lo pronto como su pareja, no su esposo, ella empieza a recorrer un camino que, sin embargo, es distinto al que esperaba. ¿Qué pasa después? ¿Te acuerdas? Dijimos antes, durante y después. Pues después de la separación, arranca una relación que es espectacular en el inicio, de sueño, de película romántica, y que, sin embargo, después de unos meses se empieza a volver una película de terror. Él es muy agresivo. Decía celoso posesivo, le pone GPS a todo, parece que hasta su auto, porque ella no puede ser libre, no puede ser libre y ir a comer con sus amigas, no puede ser libre sin que él le esté acosando, llamando, y además es muy duro con ella. Es decir, que quien se había migrado de una relación buscando expandirse en libertad y alcanzar un vuelo que le diera plenitud, se empieza a sentir como encadenada a algo que no le está gustando para nada. Me gustaría, una vez que he puesto el ejemplo, lo que ocurre antes, durante y después, me ayudes tú a ubicar la trama de lo que ha ocurrido que no puedes perdonar. A veces en la propia trama empezamos a encontrar cosas que reevaluar. A veces en la trama nos encontramos con las consecuencias a las que vamos a darles doble clic. Es decir, si tú, como la mujer de la historia del día de hoy, te arrepientes y no te perdonas por algo que hiciste en el pasado, eso que condenas, eso que no te gustó, eso que es tu otro reclamo, por ejemplo, que este hombre la acosaba y la agredía, se vuelve nuestro nuevo campo de exploración al que le vamos a dar doble clic. Porque si siendo una mujer adulta, imagina que esta mujer haya vivido esto con el hombre que le agredía a los 54, lo vive intensamente a esa edad, seguros estamos que esta no es la primera vez que le ocurre algo así. Quiero pedirte que el reclamo lo ubiques, eso que ocurrió de alta intensidad, con la edad que tenías o tienes, justo ahora que está pasando. 54 años o los que tú tengas. Me gustaría ahora pedirte que procedas de cualquiera de las dos siguientes maneras. Uno, ¿qué pasó en tu vida cuando tú tenías esa edad entre dos? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de ella, cuando tenía 54 entre dos? ¿Qué pasó? Estoy buscando algo de características similares. Algo fuerte de impacto, en el caso de ella, si él le agrede,
quien le agredía a la mitad de esa edad. Seguro aparecerán respuestas y, por cierto, mediante esta técnica podemos seguir viajando al dividir cada nueva edad entre dos. Por ejemplo, de los 54 vamos a viajar a los 27, de los 27 a los 13 y medio, de los 13 y medio, 6, 7 años. Pues en esta secuencia de ciclos repetitivos, así es como se llaman, ciclos biológicos de repetición, seguros estamos que vamos a seguir viajando al pasado con esa agilidad para identificar eventos que se parezcan en su naturaleza, donde el reclamo sea similar. De una manera, podemos hacer este viaje ahora sí que directo y sin escalas al origen mediante la siguiente pregunta, que es la otra vía alterna. ¿Quién recuerdas que fue la primera persona en tu vida que hiciera esto que estás reclamando? Si el reclamo mayor es por esta agresividad, ¿quién fue el primero en ser agresivo en tu vida? Y ante la pregunta, por supuesto que para ella hay una respuesta muy clara. Mi padre, la autoridad, quien era militar y quien no perdonaba absolutamente nada y quien de alguna manera, ¿sabes?, dejó en ella como un eco que permanece vivo. Y así como el padre no perdonaba nada, era agresivo como este otro individuo. Si la vida le presenta la oportunidad de vivir experiencias con el hombre atractivo, no es por un error fatal, estaba rota, sino porque a través de esa experiencia va a terminar una investigación que con su ex esposo no puede ya seguir continuando porque de hecho el esposo está ausente en su vida. Es decir, ausente, no puede seguirse explorando en la relación de un intercambio donde siempre hay espejos y reflejos, está ausente, pero aparece alguien disponible con quien podrá continuar una investigación de algo que si le tiene sintiendo así de mal, es porque tiene cadenas ligadas no al hombre atractivo, sino en su caso a lo que ocurrió cuando era pequeña con su padre, quien no le perdonaba ningún desvío o error. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu trama? ¿Cuál es el origen? Bien, puede ser que ya lo tengamos claro y si no, date un tiempo, realiza la exploración, o bien por lo que sientes, cuando fue la primera vez que sentiste esto, o bien por lo que no puedes perdonar o lo que estás reclamando. Y lo clave aquí siempre será a través de las emociones o sensaciones que te provoca esto. Si no lo recuerdas tan fácil, si al dividir entre dos no parece que encuentras nada relevante, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa emoción como ahora la estás sintiendo? Ese es el vehículo de viaje infalible que te va a llevar a encontrar cómo ciertamente, más allá de lo que tú creías que no podías perdonar, hay algo más. Y teniendo claro ya lo que uno no puede perdonar, entonces quiero hoy, para finalizar, darte alternativas de resolución que te puedan ayudar a leerle distinto a esto que ha ocurrido, porque alguien diría que mala suerte tener un padre tan castrante, tan duro, que a una chiquita desde pequeña la está juzgando, la está lastimando y le hace sentir que se equivoca en todo. Bueno, el maestro Charles Cannon decía que lo que parece imperdonable lo debemos perdonar primero porque no hay nada que perdonar. Vaya comienzo, ¿no? Debo perdonar porque no hay nada que perdonar, entonces no tengo que perdonar. ¿Cómo está esto? Bueno, lo que él dice es que incluso lo que él vivió en aquel hotel Mumbai, él comprendió, llegado el momento, que no era más que una experiencia cuyo tiempo había arribado para que él la atravesara, una experiencia cuyo tiempo arribó. Y complementaba esta explicación en su libro, desde luego altísimamente recomendable, porque él proponía lo siguiente y él decía, finalmente,
sin importar lo que ocurrió. Yo soy el único, tú eres el único o la única que puede decidir quién quiero ser y cómo quiero responder. Qué importante esto. Yo soy el único que puede elegir quién ser ante esto y cómo responder. Pero no solo es cómo responder, sino en lo fundamental para que esto nunca vuelva a pasar o a regresar a mí. Es decir, no es que yo no crea que los otros pues no vayan a sobrereaccionar. Sí, los otros pueden sobrereaccionar, pero yo soy el que quiero no volver a sobrereaccionar. No porque quisiera que otros dejaran de insultar, ellos son los únicos que lo van a decidir, pero yo soy el único que a raíz de esto no volveré a insultar. No porque otros no pudieran lastimarme, claro que hay otros que podrían desearlo, pero yo no voy a volverme a lastimar, por ejemplo, a través de mis reproches diarios. Y si yo me dejo de lastimar, de insultar, de censurar por lo que hice, si yo dejo de sobrereaccionar ante lo sucedido, si incluso yo estoy claro que no es que otros no me pudieran traicionar de nuevo, pero yo soy el que ya no quiero volver a traicionarme a mí. Y si entonces yo soy él o la que no me lastimo, no me insulto, no sobrereacciono y no me traiciono, entonces si lo logro, eso que no me gusta, eso que ha pasado, definitivo dejará de ocurrir. Pues si yo soy el primero que dejo de hacerlo, nunca más regresará a mí. Bien, ¿cómo logramos un aterrizaje práctico de esto que te he explicado a través de las propias palabras de Master Charles Cannon? Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces hoy es entregarte la reflexión de 7 posibilidades de interpretación. 7 posibilidades de interpretación que nos entrega la sabiduría esenia, una teoría llamada la teoría de los 7 espejos del alma. Y hoy no te voy a dar la teoría, hoy quiero darte las preguntas en aterrizaje práctico que están fundamentadas en esta teoría, pero que digo que me parece que pueden ser fundamentales para que al repasar la trama de lo que estás reclamando, de lo que no te puedes perdonar, y al encontrar su liga con un pasado que se ve como algo imperdonable, puedas ayudarme a entender esto que reclamas a otros, esto que no puedes perdonar, de qué manera refleja cualquiera de las siguientes 7 posibilidades. Posibilidad 1, ¿hasta dónde lo que has vivido, el personaje con el que te encontraste, como esta mujer, cuando estando rota se encuentra con alguien que también estaba roto, te da indicaciones de lo que enviabas en ese momento a la realidad en ese instante? Es decir, la actitud de quien te rodeaba, con quien te encontraste como ella, reflejaba tu estado de ánimo en ese momento, rota. Me encuentro con alguien roto. Y bueno, quizás de alguna manera todos los que circulamos por la vida, en cierta medida, tenemos algo que se ha roto, em, pero fíjate cómo es interesante que a veces, sin acabarnos de recomponer, cuando salimos corriendo para que alguien de alguna manera nos auxilie, cuando queremos aferrarnos en vuelo a ese otro ser, si él coincide con nosotros en un momento de nuestra vida donde estamos reprochando, donde estamos tristes y queremos que alguien nos dé vida, el único asunto que no acabamos de contemplar es que al emitir esa tristeza y ese rechazo, nos estamos haciendo resonantes con otros seres que están también en rechazo y en tristeza. ¿Te pasa? ¿Pasa en tu trama esto? Pregunta número 1, que tiene que ver con el reflejo del momento en el que ocurrió aquello de lo que te estás reprochando tanto.
el momento en el que ocurrió algo cuando tú a lo mejor no habías acabado de sanar, donde estabas roto y por lo tanto donde estabas carente de esa mejor vitalidad y mejor sonrisa que te caracteriza. Esa es una posibilidad. Si somos empáticos con el momento y lo que estamos viviendo, lo que sí podemos hacer distinto hoy es no volvernos a lanzar a la acción sin acabarnos de entregar el amor que requiere el corazón y que posiblemente sea lo que estamos dejando de hacer cuando sentimos que no nos podemos perdonar, porque si lo estás sintiendo y lo sigues sintiendo así vacío, no te preparas para lo que en el fondo sigues anhelando. Posibilidad uno, entonces, el reflejo del momento, que nos ayuda a entender quiénes fuimos en el pasado cuando algo ocurrió, a comprender y a decir, bueno, es entendible, claro, comprensible plenamente, estaba roto y ahora quiero estar completo. Bien, primer posible cambio. Segunda reflexión, el reflejo del juicio, ¿eh? Lo que sea que nosotros juzgamos en otros siempre refleja algo propio que me molesta y en lo que debemos trabajar, o bien de manera directa, si este señor se la pasa quejándose de todo, posiblemente yo ya llevo algunos meses quejosa y eso lo puedo cambiar. O si es alguien que se enoja y se enfada y explota, a lo mejor yo estoy explotando por dentro, no por fuera, pero sí por dentro. Entonces, el reflejo directo o inverso es una invitación para que al mirar en blanco y negro cómo se ve eso, nosotros podamos reconsiderar que es momento de poder apartarnos de lo que nos ha amargado para agradecerle el regalo de conciencia que nos da cuando al verlo en otro nos damos cuenta que no es lo que queremos seguir reflejando. Tercera posibilidad, el reflejo de lo que perdí, de lo que vi o de lo que me fue arrebatado. ¿A qué me refiero con esto? Eso que me hizo caer perdidamente enamorado o enamorada de otro, eso que me atrae locamente hacia cosas de las que yo luego digo, híjole, no sé en qué momento lo decidí, me proporciona información de aquellas cosas que en algún momento yo tuve que soltar, me quitaron, me arrebataron o simplemente sentí que tenía que dejar. A lo mejor en el evento que yo no puedo perdonar está mi decisión de incorporarme a una empresa grande, así tan grande como una de la que me tuve que ir. Y digo que fue una mala decisión la segunda, cuando en realidad estaba tratando a través de eso de recuperar algo que en el pasado yo sentía que me habían quitado o arrebatado. Ahora, hagamos aquí esta pausa porque ya con estas primeras tres alternativas, si yo me doy cuenta que posiblemente mi error fatal ocurrió porque yo quería recuperar algo que había perdido, porque yo posiblemente estaba roto, incompleto, porque me sentía quizás fatigado, porque necesitaba un oasis o un momento de pausa y porque no hubiera podido haber ninguna otra forma de manejo, solo con estas tres cosas yo puedo cambiar la perspectiva y decir gracias a la vida por lo que me dio y ya no está. Gracias a la vida por lo que me dio y a lo mejor ahora sigue a mi lado. Gracias a la vida por todos los recuerdos que se quedan con mi corazón y gracias a la vida por todo lo que vendrá. Cuando en lugar de quejarme por aquello y ser la primera en reprocharme, simplemente me levanto, me observo y me tomo con el corazón y digo, ok, lo comprendo, no estaba en mi mejor momento, pero ahora quiero estarlo. Puedo moverme a los siguientes cuatro puntos. Cuarta alternativa se llama el reflejo del amor olvidado. Si te estás aferrando a algo, o sea, si yo digo que no lo puedo perdonar, pero sigo aferrado a eso, es posible que eso reemplace o haya reemplazado algo de lo que en el pasado tú te habías separado, como el caso de la mujer que deja de aferrarse a la idea de que el marido le entregue amor y como es muy difícil muchas veces soltar esos apegos, inmediatamente nos arropamos de algo más, nos apegamos a algo más de lo que paulatinamente nos vamos a poder ir desapegando. Fíjate qué interesante, ¿no? A lo que me apego de manera
irracional. Lo hago porque de alguna manera es una oportunidad para ir paulatinamente soltando algo que en el pasado me costó mucho trabajo porque me tuve que separar abruptamente. No sé en tu vida, pero hay casos donde yo me tuve que separar abruptamente de una familia, o me tuve que separar abruptamente de mamá o de papá, o de la idea que papá era el padre que yo quería afectivo. Y es como si estuviera buscando ese calor afectivo en otros, para darme cuenta finalmente después de varios intentos que ese calor afectivo no viene del exterior, a no ser que yo abra la compuerta que a lo mejor dejé cerrada, y es como si le prendiera calor a mi propio corazón. En todo caso, aquí no hay nada que reprochar. Si a raíz de lo vivido, ahora me puedo dar cuenta, si por fin, a raíz de lo que sucedió, yo me doy cuenta que aquí la única manera de ponerle final a estos cuentos que me lastiman es volver a abrir las compuertas de mi corazón y empezar a entregarme a través de actos diarios y sencillos, gotitas de afecto, lumbre o calor, que muchas veces ocurre por lo trivial, que es salir a hacer ejercicio, salir a correr, llevarme al cine, comprar un helado en lugar de seguirme latigando y sonreír al cielo para decir gracias porque por lo vivido, hoy puedo ponerme por encima de todo ello y convertir eso que no me gusta en la experiencia que necesitaba para elevarme una vez más en esta sabiduría, en este amor y en este poder interior que me hace saber que yo soy el primero en poner aquí una solución. Quinta posibilidad, el reflejo del Padre y Madre Divina. Es interesante, ¿sabes? Cuando recibo en consulta a personas que me dicen que la verdad detestan lo que ocurrió con su padre o no entienden por qué su madre siempre los trató así y siempre fue así con ellos, que normalmente siempre regresamos en eventos intensos a nuestros primeros cuidadores, que son contra los que tenemos algún reclamo. Y lo más interesante de esto es que ese reclamo a los cuidadores iniciales también se puede como volver extrapolable a la idea que tenemos del Padre o de la Madre Divina, ¿no? Como si el Padre Divino fuera este tipo de Dios que manda rayos y que destruye con sus rayos. Porque cuando nos damos cuenta que quizás lo primero que hay que reconsiderar es nuestro vínculo con la divinidad, con el Padre, que si nos permitimos perdonarlo, en el momento en el que reconectamos con Él, con su flujo, con su abundancia, podemos recibir continuamente con la madre nutricia, con la madre que con su ternura nos acoge. Podemos entender que a lo mejor no tuvimos a los padres ideales, pero que a lo largo de nuestra vida siempre hay un derecho asegurado para recibir el calor materno y la protección paterna. Esta protección y todos los recursos que hay en la tierra que están a nuestra disposición si somos parte fundamental de ella. Y como muchas veces con esta quinta reflexión encontramos el botón final que hay que desactivar, porque si yo vuelvo a tener confianza en el cielo y me permito por un momento confiar en mi vínculo con ellos, cosas maravillosas pueden ocurrir. Sexta reflexión, el reflejo de la noche oscura del alma. A veces convertimos, ¿sabes?, esos episodios en noches que se empiezan a prolongar de más, porque después de mucho tiempo no vemos por dónde vuelva a salir el sol. Y me parece que es útil poder comprender esto. Si algo se cae en algún momento determinado, incluso esa relación de matrimonio donde ni ella ni su esposo eran plenos, donde en ese momento ninguno de ellos hubiera podido hacer algo distinto. Si algo se cae, es porque me estaba alejando del amor. Si algo se cae, es porque me aleja del amor. Nadie dice que no. Posible, después de lo que hemos vivido, él y yo nos pudiéramos volver a encontrar. Es una posibilidad, pero en la vida hay infinitas posibilidades. Otra, a raíz de que yo empiezo a entender que ni el anterior ni el anterior vienen a resolver mi necesidad de afecto interior, cuando yo empiezo a ser menos rígido conmigo,
cuando empiezo a abrazarme y a entender que no importa si me equivoqué, cuando decididamente tomo al adulto en el que me encuentro convertido hoy y lo llevo con mi imaginación a visitar a ese pasado, a ese ser que se dañó, cuando además me acompaño por mi futuro, como un futuro sabio, poderoso y amoroso, puedo unirme en imaginación con mi futuro, con mi yo actual y con mi yo pequeño para decirme claramente que a la tierra hemos venido a aprender y que eso va a significar que nos vamos a equivocar, entre comillas, para que al reconsiderar lo que nos duele, podamos encontrar formas más amorosas de conducir la vista hacia lo que hacemos, pues ya sabemos que si hoy nos equivocamos, mañana siempre tendremos una nueva oportunidad de levantar la vista hacia arriba y hacia abajo en profundo agradecimiento, porque lo vivido nos hace un mejor ser y porque si conseguimos ser un mejor ser, no importa lo que haya ocurrido, ha logrado su cometido. Séptima y última reflexión, el reflejo de uno mismo, que nos invita a descubrir que nada existe afuera, que primero no haya existido dentro. Es decir, que quizás esa niña que se puso un padre severo, que no le perdonaba, que ahora ya no está, pero es como si estuviera todavía escuchando el eco de sus palabras, era un alma que quería venir a experimentar lo que significa la dureza tipo así, tajante, que no permite desviaciones ni un milímetro, y lo que significa la comprensión y la empatía. El amor que desde hace tiempo busca tu corazón y al que cuando le cerramos las compuertas porque nada se puede perdonar, de alguna manera nos va a seguir indicando que tenemos que regresar y volver a abrir el cerrojo, porque lo que nos está ocurriendo cuando no nos podemos perdonar es que es como si la vitalidad que nos hacía sentir llenos de energía se empiece a marchitar. Y la única manera de resolverlo no es cambiando a los que me lastimaron, sino comprendiendo que lo único que aquí pasó es que ellos me dieron un escenario para lograr el cambio mayor y el único que está en mi control. El cambio personal que me invitará a descubrir la belleza de la imperfección y entender que si esto pasó por una razón y yo no la puedo entender, la única razón que queda a mi disposición es que puedo ser mejor. Y con solo eso, puedo estar en una posición de más amor. Última recomendación, porque creo que puede ser de gran utilidad, carta de perdón. Si a raíz de lo que has estudiado, de la secuencia que has visto, de la liga con el pasado y la primera vez que ocurrió lo que no puedes perdonar, según crees, estás claro de cómo estás repitiendo cosas que ves afuera, de cómo te has aferrado a cosas que habías perdido, de cómo quizás tus reclamos a alguien sean tus reclamos al cielo y de cómo a final de cuentas toda esta información se convierte como un elixir en la verdadera posibilidad de empezar o de volver a ser amable y amoroso con tu persona. Si estás listo, entonces, a quien le querrías haber pedido de alguna manera que fuera distinto, a quien hubieras querido cambiar, podrías escribirle una carta con las siguientes secciones. Primero, te agradezco por. Te agradezco por. Ahora que ya lo vi, ahora que ya no estoy aferrado a que tenías que ser distinto tú, sino que al ser como eras me estabas invitando a ser distinto yo, te quiero agradecer por lo que sí me diste. Y tiene que haber más de una cosa. ¿Por qué te agradezco? Segunda parte en la carta. Ahora que lo veo, yo te perdono por. Esta carta yo la he hecho y sabes, esta segunda sección me parece sin duda una de las más importantes. Así como el agradecimiento abre el corazón, el decirle a otro te perdono por me da claridad de todo eso que yo en algún momento juzgué en el exterior. Y cuando nos vamos al tercer nivel,
donde digo, me perdono por, el tener arriba la referencia de aquello por lo que yo te perdono, me permite verificar si acaso en algún aspecto de mi vida yo me tengo que perdonar por eso mismo, por lo que a ti te estoy perdonando. Porque como en el caso de hoy, donde digo que tú has sido severo y has sido agresivo conmigo y has sido como una autoridad que no suelta y que no me deja equivocarme ni un segundo, si eso es lo que te tengo que perdonar, seguro es que yo soy la primera que me tengo que perdonar, no por lo que hice, sino porque a raíz de lo que hice no me suelto. Me perdono por. En mi experiencia es la sección más poderosa de esta carta, que normalmente se hace fácil de esclarecer si yo pongo en blanco y negro aquello por lo que te perdono. Habiéndote perdonado a ti y habiéndome perdonado a mí, entonces te pido perdón, ya dejando las cosas así, ¿no? Tanto tú como yo lo pudimos haber hecho distinto, es más fácil soltar la cuerda, soltar las armas y decir, bien, es cierto, yo me perdono porque a lo mejor estando rota no pude hacerlo distinto y me perdono, aunque sé que no hay nada que perdonar, pero ciertamente estaba rota o roto. Y por último, a la luz de todo lo anterior, quinta sección, visualizo el milagro de que. Visualizo, por ejemplo, el milagro de que a partir de este trabajo vuelva a estar en paz, de que a partir de esta reflexión tú y yo nos volvamos a ver con respeto. Visualizo el milagro de que yo sea la primera que empiece a llenar mis días de dicha. Visualizo el milagro de que descubra que mi vida, antes y después de ti, está llena de plenitud. Y que este contenido y esta información resulte de máxima utilidad para tu corazón. Hay un taller que conducimos hace tiempo, Perdonar lo imperdonable para conseguir lo impensable, que es posible que volvamos a repetir el próximo año. Nos ayudaría mucho saber si este tipo de talleres te interesan. Avísanos, por favor. Ayúdanos con comentarios allí en la zona de comentarios, donde en YouTube tenemos este video. Si no quieres que tus comentarios salgan a la vista pública, te propongo, escríbeme una nota al número de WhatsApp más 52 55 45 10 27 83, más 52 55, perdón, más 52 55, ¿estaba bien? 45 10 27 83. Lo vuelvo a repetir para que nadie se confunda. Más 52 55 45 10 27 83. Y una vez que me hayas contado lo que piensas y si un taller te serviría, estaremos anunciando si lanzamos el taller con fechas donde podemos entregarte todavía más recursos para trabajar de manera no consciente y permitir que mueran viejas ideas por puntos de vista más plenos, más llenos de amor, que te recuperen a ti y a tu poder interior. Nos vemos en una siguiente producción, en cualquiera de nuestros canales y a través de Facebook, donde normalmente comunicamos siguientes eventos, fechas relevantes y motivaciones personales. Y nos encontramos donde sea que nos tengamos que encontrar y cuando llegue el momento de eso. Hasta entonces.